Estamos ya con Juan Perfecto. Carlos Matius, conectados, economista, y sobre todo para poder revisar un poco, ¿no? Esta promoción del crecimiento económico que ha sostenido el presidente Martín Vizcarra al momento de la convocatoria al Pacto Perú. Así es. ¿No? Y la lucha contra la pobreza, ya lo dijo Pedro Cateriano, de 8% a 10%, y que muchas familias, 860.000 familias, no van a poder cubrir ni siquiera la canasta básica familiar. Sí. Bueno, ya estamos en contacto. Estamos ya conectados con el señor Juan Carlos Matius, economista, y también con el ex viceministro de Gestión Pedagógica, ¿sí? El señor Guillermo Molinari. Estamos con ambos, ¿verdad? Sí, ahí los tenemos en pantalla. Muy amables por acompañarnos a esta hora de la tarde. Bienvenidos a Agenda Política Bienvenidos a Pyme. Agenda Política Pyme. Bien, yo quería iniciar un poco el diálogo con el señor Matius, analizando lo que ha mencionado el presidente de la República respecto a promover el crecimiento económico de forma tangible. ¿Qué es lo que se tendría que hacer, señor Matius? ¿Cómo usted ve este panorama? A ver, es un tema de plazos. Yo creo que lo inmediato, lo urgente, sería enfocarse en dos frentes principales. Uno es este programa Reactiva, que jamás se ha inyectado tanta plata, ha habido un esfuerzo importante, pero no ha tenido el impacto en las MIPES como se esperaba, porque ha llegado a un 30% de las MIPES. Ahí la cifra que dio el presidente no cuadra mucho, porque es 30% lo que ha llegado a las MIPES. Y cuando se plantea el Reactiva 2, debería aclararse cuáles son los cambios importantes que garanticen que eso va a llegar a las MIPES, ¿no? ¿Qué cambios habrían? Por ejemplo, flexibilizar algunas cosas que aparecen en el Reactiva 1, donde a 2.200 MIPES las dejaron excluidas porque tenían problemas administrativos en su relación con la OCE. Administrativos de menor envergadura, no me refiero a casos evidentemente de corrupción donde estarían afuera y bien que estuvieran. Estoy hablando de errores hasta de tipeo, hasta de cargos no validados en el colegio, de ingenieros o donde fuera, pero no son actos de mala fe, y por eso excluirlas significa ser demasiado drásticos. Lo otro, la calificación crediticia. Esas cosas no han sido precisas, y al no ser precisas, uno podría pensar, oye, Reactiva 2 va a ser una réplica de Reactiva 1, y va a seguir llegando a las mediano grandes, y las mediano grandes pueden palancar financiamiento a tasas razonables, no necesitan un aval del Estado. Entonces, hay un primer esfuerzo que tiene que ir por ahí, y la razón principal es porque cuando uno mira los 4 motores de la economía, aparece inversión pública, inversión privada, exportaciones y consumo interno. Y el consumo interno pesa 65%. Y eso está fuertemente respaldado por las MIPES. Lo muestro para entender la relevancia en el Perú de apoyar a la MIPE. Eso puede tener un impacto enorme en el consumo y por lo tanto un desplome mayor todavía del que se tiene en materia de recesión económica. Y lo segundo es claramente un shock de inversiones. El 80% de las inversiones son privadas. Dentro de eso hay 57.000 millones de dólares que tienen que ver con proyectos mineros, algunos trabados, son 48 proyectos mineros. Es fundamental que se active ese frente, que se plantee cómo se van a trabajar los conflictos sociales, porque mencionó el presidente, y me pareció correcto, viabilizar esos proyectos mineros, pero no se dijo el cómo se va a hacer, y es bien importante porque muchos de ellos están afectados por conflictos sociales. Y el otro 20% de la inversión pública arrastra también empleo directo en los temas de infraestructura, que son absolutamente necesarios, más en un país donde tienes cerca de 160.000 millones de dólares en déficit en infraestructura en todos los sectores, ¿no? Ahora con el señor Molinari, plantearle el segundo punto de Pacto Perú, garantizar la calidad educativa, eliminando la brecha entre la educación urbana y rural. ¿Cuál es la realidad que vive nuestro país en tema de educación, señor Molinari? Bueno, en estos momentos la situación en el caso de educación es delicada, ¿no? Delicada porque ya no solo vamos a estar hablando de una brecha entre la zona rural y la zona urbana, sino que dentro de las mismas ciudades y las zonas urbanas vamos a tener otra brecha que se ha abierto entre los que más tienen y los que menos tienen. Y entonces ahí resulta complejo y difícil, por ejemplo, que estén llegando programas como Aprendo en Casa a aquellas personas o aquellos niños que están, por ejemplo, en las zonas urbano-marginales.
y que se encuentran en gran riesgo de perder todo el año porque precisamente ni siquiera tienen acceso, y en este momento realmente a nivel nacional hay una gran deserción que creo yo sería conveniente. Tienen luz eléctrica. ¿Cómo? Y hay zonas que ni siquiera tienen luz eléctrica. Según Martín Hay Vizcarra, zonas que ni siquiera tienen ningún tipo de servicio. Eso es clarísimo, ¿no es cierto? Y se dieron algunas normas precisamente para reiniciar las labores en los lugares más rurales, en los lugares más lejanos del país. Y hasta ahora nadie se informa de cuántos han sido, porque por lo menos de la información que yo manejo, en los casos de Puno, Moquegua mismo, Cusco, Madre de Dios, Junín, Apurímac y todos los otros lugares rurales no han tomado la decisión de retornar a clases porque precisamente la pandemia se ha desplazado hacia esas zonas. Y ahí tenemos un gran tema, ¿no es cierto? Si entendemos que la educación y la economía tienen que ir de la mano, ¿no es cierto? Y seguramente Juan Carlos me dará la razón. La educación tiene que ser un centro importante porque va a permitir movilizar el crecimiento y el desarrollo del país. Invertir en educación, ¿no es cierto?, es darle al país la posibilidad de crecimiento. Y no hemos venido haciendo eso. Pero más aún cuando estamos tomando algunas medidas que parecen que simplemente respondemos de manera inmediata, o sea, sin tomar una planificación, sin haber planificado. Desde mucho antes, muchos hemos ido opinando que es fundamental ir haciendo los cercos epidemiológicos, los cercos comunitarios, para ir investigando, y si nosotros comenzamos a cambiar el chip de las personas y darles, por ejemplo, dentro de las actividades, recuperar la actividad educativa, nosotros podríamos estar recuperando territorios importantes y controlando la pandemia. Un primer esfuerzo que se tiene que hacer es precisamente controlar la pandemia, porque si no la controlamos, ninguna economía, ninguna educación, nada va a funcionar. Esto es fundamental. Creo, y tengo grandes expectativas, que una mirada como la que tiene el señor Martos, probablemente no sea un político, pero va a ser un hombre mucho más pragmático, y por lo menos todos sus discursos hasta ahora han sido de esa línea, ¿no es cierto? Resultados. Menos palabras, más resultados. Ojalá sea así. Tiene más capacidad de ejecución, lo dicen sus compañeros y algunos colegas de la prensa. Lo que quería consultar un poco con ambos es cómo han visto el discurso del señor Martos. Ayer dio una entrevista muy amplia a TV Perú, ¿no?, en el cual mencionaba, por ejemplo, de que es imposible regresar a una cuarentena estricta, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el panorama económico que se vive y también con el desempleo en nuestro país. Esto definitivamente tiene que quedarse porque, bueno, si no, ¿de qué viven las personas? ¿Usted qué piensa, señor Juan Carlos Matos? A ver, es un tema complicado. Yo coincido con lo expresado por Guillermo en el sentido de que, sin ninguna duda, la sanidad está primero, la salud está antes que la economía. Pero seamos realistas, Perú mantenía una estabilidad macroeconómica y todos los indicadores macroeconómicos súper saludables, al punto que el Fondo Monetario Internacional decía que Perú y Chile eran los dos países con mayor capacidad de salida rápida de la crisis. Sin embargo, estamos siendo el país con la mayor recesión proyectada de toda América Latina. América Latina va a caer 9.1% este año y Perú va a caer 2 dígitos, probablemente arriba de 15%. Eso es dramático. Y no hay caja para un segundo escenario similar a este. Obviamente, y vuelvo a insistir, la salud está primero, pero tenemos que contemplar que esta es una economía donde normalmente antes de la crisis teníamos 73% de informalidad. Esa informalidad se está acercando ahora a 80%. Si tú tienes un mercado informal que vive el día a día, aunque los encierres, van a buscar ver cómo escaparse porque necesitan comer. Entonces, hay algunos países que aplicaron, por ejemplo, kits donde se entregaban a una casa de 4 personas, integrantes de la familia, un botiquín básico y los alimentos de una semana. Y con eso sí podía hacer un ejército afuera que impidiera que la gente salga. Pero si no tienes una salida de ese tipo y tienes ese mercado informal, donde las MIPES mismas, como micro y pequeñas empresas, que son la gran mayoría, 98%, no están bancarizadas, 6.3% de las MIPES están bancarizadas, eso significa hasta para los bonos, colas, y las colas son un punto de inflexión.
Entonces, obviamente es una situación complicada. Nadie quiere estar en los zapatos del presidente porque cualquier cosa que defina tiene un costo por el otro lado. Prioriza la economía, castiga la salud. Prioriza la salud, la economía no se recupera y el desempleo va a pasar de 3 millones a más. Es una situación dura, ¿no? Pero hay que buscar ese equilibrio sin ninguna duda, ¿no? Pymes que no están formalizadas, por ende no pueden recibir un shock económico, no pueden recibir, digamos, préstamos por parte de nuestro gobierno. Usted también mencionó que parte de la reactivación económica tendría que ser priorizar los proyectos mineros, ¿correcto? Entonces, sin embargo, este ha sido un problema, digamos, un comentario que ha tomado de forma negativa ciertas bancadas como el FREPAP, cuando Pedro Cateriano dio su discurso para aceptar, para recibir el voto de confianza. Walter Martos tendría también que poner estos temas cuando él vaya a pedir nuevamente el voto de confianza ante el Pleno. Sí, es un tema de números, ¿no? O sea, el 60% de lo que Perú exporta son minerales, es una realidad. Oro y cobre principalmente, pero también tenemos molibdeno, plata, etcétera. Entonces, no es que se priorice el beneficio de algunas pocas empresas mineras, sino entender que cuando impulsas a la minería, arrastra su crecimiento de la economía como un todo. Por supuesto, conciliando con la sociedad civil, eso es un problema que no se resuelve normalmente, y por supuesto, utilizando de la manera adecuada el canon. En muchos casos, las mineras han aportado un fondo importante, la administración del canon no ha sido la mejor. Entonces, hay un tema de responsabilidad de muchos, pero no podemos discutir que la minería es un sector súper importante. Obviamente, la manera como uno comunica tiene que ser la correcta y tiene que ser dialogante, y tiene que escuchar a todas las partes y no simplemente que suene a que estás beneficiando a las empresas grandes y no estás escuchando a la población. Eso es un error claramente. Ya tenemos fecha también para el voto de confianza. Que tiene, el martes 11. Por supuesto, y justamente, sí, yo confiaría en que los antecedentes que tiene el señor Martos y su propia formación hacen que sea una persona dispuesta y abierta a dialogar y a entender a la otra parte. Y eso, que es una habilidad blanda, es fundamental en una situación de ese tipo. No podemos estar en una crisis sanitaria, una crisis económica y ahora una crisis política. El país no resiste eso. Lo que quería consultarle, señor Molinari, el presidente mencionó que la reforma universitaria no se negocia, por eso ratifica al señor ministro de Educación, Martín Benavides, ¿no? En su cargo, pero se hablaba, se comentaba de intereses subalternos dentro del Parlamento Nacional. ¿Esto podría representar o significar algún tipo de mensaje confrontacional a la ratificación del señor Benavides en su cartera? Y también hay un escándalo de la compra de tablets que todavía no llegan a los maestros. Claro, hoy se está debatiendo, me parece, una apelación en el Congreso contra el señor Benavides y la ministra de Economía también. Bueno, vamos por lo primero, en el caso de educación. En el tema de la reforma universitaria, yo creo que nadie de nosotros nos vamos a oponer a una reforma universitaria. Por el contrario, hay que impulsarla, hay que darle calidad a la educación, hay que formar mejores profesionales, hay que tener una avanzada de profesionales que empujen al país y que lo saquen adelante. Y nadie está en contra de eso. Pero si hay procesos que no se han dado adecuadamente y tienen que ser revisados, tendrán que ser revisados, ¿no es cierto? Y no retroceder. Y en ese camino ir encontrando cuáles han sido los errores y las faltas. ¿Por qué? Porque uno va avanzando, uno va construyendo. En la construcción también van a haber errores, pero si hay faltas más graves tendrán que ser vistas. Y nadie tiene que oponerse, ningún funcionario público debe rechazar a ser auscultado, que dé respuestas a la Contraloría, a las comisiones que hayan. Miren, nosotros durante nuestra gestión, creo que en el mes íbamos 2 veces al Congreso a dar cuenta. Y nadie no nos preocupábamos por eso, sino por el contrario, de tener las cosas bien organizadas, bien planificadas, sacar adelante, demostrar resultados, ¿no es cierto? Porque los resultados son los que impactan en la sociedad, son los que te permiten ir avanzando, ir creciendo, ¿no? Y eso le da confianza a la gente. La sociedad comienza a tomar confianza en sus líderes, en sus representantes, cuando ve resultados, no cuando escucha palabras, no cuando tú le mientes, no, ahí no. Cuando tú comienzas a dar resultados y comienzas a decirle, oiga, hemos conseguido aumento para los profesores, oiga, le hemos mejorado a los auxiliares, oiga, las promotoras que no ganaban mucho, le hemos aumentado.
¿no es cierto? Entonces la gente dice, oiga, las cosas están avanzando. Las leyes, ¿no es cierto?, están teniendo impacto en la realidad. No son leyes que se dan y finalmente no se cumplen. Y apoyando lo que decía Juan Carlos, sí, Juan Carlos, o sea, tienes mucha razón, porque es muy difícil tomar una decisión, ¿qué es lo primero?, ¿no es cierto? O la salud, o la economía, ¿no? O el avance y el desarrollo ciudadano. Yo creo que el punto de equilibrio es muy difícil encontrarlo, pero creo que si avanzamos nosotros en consensos, en sumar esfuerzos, creo que sí es posible avanzar. Y buscar ese equilibrio que tiene que haber entre la minería y la agricultura. Y hay que explicarlo. Y la educación te va a servir para eso. Gracias. De acuerdo. En el tema educativo, señor Molinari, bueno, acaba de aprobarse, me parece, un dictamen para, digamos, sincerar los precios de los colegios privados, ¿no? Y también hay algo pendiente para las universidades privadas, ¿no? Sincerar los costos. Esto es parte del trabajo parlamentario. ¿Usted lo ve en respuesta a lo que se cuestionaba de supuestos intereses subalternos? Miren, yo creo que no han sido muy oportunas muchas medidas que se han tomado en función de lo que es la actividad privada en la educación, ¿no? Y se ha ido golpeando muy fuertemente a la educación, tanto así que probablemente el próximo año tú tengas más de 5.000 escuelas que hayan cerrado en la actividad privada. Y ese es un golpe duro para la economía, para maestros que vivían de eso, familias que vivían de eso, ¿correcto? Y entonces, acá yo creo que tanto el Congreso como el Ejecutivo tienen que sentarse y ponerse de acuerdo de que todo en el tema de la educación privada, ¿no? Porque la pública es responsabilidad del Estado. Nosotros debemos procurar una educación pública de calidad, pero nos está costando. Y es más, solo le doy números. Miren, más de 200.000 alumnos pidieron su traslado de la educación privada a la educación pública. Y el Estado solo ha podido pasar entre 110.000 y 120.000. Pero ¿y dónde van a estar si mañana tuviéramos que regresar todos a clases? ¿Dónde vamos a poner esos alumnos? ¿De dónde vamos a sacar profesores? ¿De dónde vamos a sacar aulas? Si hasta colegios no hemos podido construir, ni mejorarlos. ¿Este año Entonces, escolar está perdido o no? ¿Cómo? ¿Usted considera que este año escolar está perdido o no? Tuvimos la semana pasada a Idel Wexler, exministro de Educación, y él consideró de que no, que todavía hay esperanzas y que si se hace un correcto consenso y un correcto trabajo, pues no sería un año perdido para la educación en nuestro país. Recordemos que Bolivia ya cerró su año escolar y dio por perdido el año, ¿no? Bueno, miren, yo trabajé 19 años en la Fuerza Aérea, así que conozco más o menos cómo funciona el esquema de ser eficiente, eficaz y efectivo, porque de eso se trata. Y yo no creo que el año esté perdido si hacemos una adecuada planificación de corto y mediano plazo, ¿correcto? Y que podemos salvar todo este trabajo si también entendemos desde una mirada territorial, desde una mirada geográfica, que los escenarios son diversos, son distintos. No podemos estar atendiendo a la zona más rural como pretendamos atender las zonas más urbanas o las zonas aquí urbanos marginales. Es diferente. En el país tú vas a encontrar por lo menos 6 escenarios distintos, desde donde hay todos los servicios hasta donde no hay un solo servicio. Y entonces tú tienes que hacer las adecuaciones y las intervenciones educativas que te puedan dar resultados con los alumnos. ¿Es posible? ¿A usted le pareció correcta la compra de tablets, por ejemplo? La compra de tablets es una frustración más para todos nuestros maestros, para toda la ciudadanía. O sea, uno no puede entrar a un proceso de licitación sin primero haber hecho un buen estudio de mercado. Seguramente Juan Carlos me va a responder. Claro, esa es otra etapa de la compra, ¿no? Ese es un proceso, digamos, de compra que está cuestionado, pero a la decisión de comprar tablets, ¿no?, para reforzar el tema educativo a nivel virtual, ¿a usted le pareció correcta esa decisión? Yo creo que a esa decisión debieron sumárseles las 480.000 tablets que reclamaba también un ex viceministro de Transporte y Comunicaciones, que había que pedirle a la Telefónica para que se sumaran a ese millón de tablets y atendiéramos al 1.500.000 estudiantes que están en las zonas rurales. ¿Se dan cuenta? Y también utilizáramos las tablets que están en los colegios para poder complementar. O sea, ese es un trabajo planificado.
Claro, pero eso llega a una zona, porque hay zonas Una mala estrategia, en donde no ¿no? hay internet, ¿no? O sea, ¿cómo le das una tablet a un niño que no va a tener la Ni posibilidad siquiera de... tiene luz para cargarla. Claro, no hay luz. Claro, 5 millones de peruanos no la nosotros tienen. comprendemos la tecnología y nos damos cuenta de la tecnología, las tablets pueden ir cargadas con contenidos, ¿correcto? Uno, ¿sí? Hay tablets que pueden tener componentes solares, no importa que no haya energía eléctrica, ¿correcto? Entonces, tú puedes con eso completar que pueden estar haciendo los maestros, complementarlo. Claro. Tienes que identificar cada espacio, cada ámbito. Por eso yo hablo de 6 ámbitos por lo menos. Entonces, eso implica todo un trabajo de planificación. No es que yo, porque me doy cuenta de que un 4 o 5% no llega a aprender en casa, como se dijo, compro tablets. No es eso. Perfecto. Señor Matius, bueno, han aprobado el Congreso en apenas 17, 18 minutos de debate que el retiro del 100% de fondos de pensiones, ¿no? La Comisión de Defensa del Consumidor. Eso, ¿usted cómo lo revisa? Porque finalmente va a tener un impacto en el tema económico, ¿no? Sí, hay una doble mirada. Si uno se pone en los zapatos del usuario, de cualquiera de nosotros, uno diría, esos fondos me pertenecen, es un ahorro mío, yo tengo derecho a acceder a ellos. Sin embargo, en un Perú como el que tenemos, significa lo que tú señalas, bien lo que acabas de puntualizar, es decir, generas un problema futuro. Si esa plata que está guardada para mi jubilación la maluso, no de mala fe, sino que me la gasto, puede tener una urgencia el día de hoy, pero si eso me lo liquido, cuando tenga la edad de jubilación, se va a generar un problema social muy fuerte que a algún gobierno le tocará encarar. ¿Y cómo se va a enfrentar eso? Entonces, eso es bien complicado, ¿no? Porque por un lado está el derecho del usuario, pero por otro lado el riesgo de que está perdiendo el fondo con el cual se pretende sostener cuando deje de trabajar. Entonces, eso es bien preocupante porque golpea al sistema y puede tener perjuicios a futuro. Es delicado. Hoy titula Hildebrand que sí hay una confabulación para la vacancia de Martín Vizcarra. ¿Cómo toman esta posibilidad? Y luego de escuchar un comentario, me parece un poco desatinado, de un parlamentario de Acción Popular, que bueno, luego horas más tarde fue corregido. Pero sería, creo, lo peor que nos puede ocurrir en el país, un panorama de vacancia, ¿no? Ya de por sí, discúlpame, de repente, Guillermo, ¿ibas a tomar la palabra? Si no, no, sigue nomás, sí, Juan Carlos, sigue, continúa. Juan Carlos, por favor. Digamos, ya de por sí, el tener una crisis sanitaria tan aguda como la estamos teniendo, un impacto económico que es el peor que hemos tenido en nuestra historia republicana, sumarle una crisis política que ya tenemos, ahondada con una vacancia, olvídate el escenario. O sea, para empezar, pónganse a pensar en la economía no puede crecer sin inversión. Y ningún inversionista va a invertir en un escenario de incertidumbre. Ya tenemos incertidumbre, si generas vacancia, incertidumbre significa no inversión de afuera, por lo menos en el siguiente año, año y medio. Y eso es letal para el país. Ahorita deberíamos estar haciendo todo para reactivar la inversión y eso sería una señal pésima hacia afuera, ¿no? Es muy peligroso jugar con esa variable, ¿no? Sí, no, yo comparto con Juan Carlos la misma posición. En estos momentos, sumar y pensar en una vacancia me parece que ahondaría las crisis y pondría al país en mayor emergencia de la que está, ¿no? No solo económica, no solo de salud, no solo política, de educación, sino que frente al mundo, ¿no? Al mundo nos pondría en una situación muy delicada. Nadie podría estar pensando en invertir en una nación que tiene muchas posibilidades. Nuestro país es muy rico en muchas posibilidades, en enormes posibilidades. Sin embargo, si no somos capaces de sumar, de agregar nuestro grano de arena para llegar a consensos, ¿ya? Lo más difícil, lo más complejo es llegar a consensos. Ahí están las habilidades blandas, Juan Carlos, ¿no? Sí, y esas totalmente deben hacerlas y ponerlas en práctica nuestros líderes. Ha habido pues muchas reuniones similares a lo que hoy se convoca como Pacto Perú, pero finalmente pues han quedado solamente en la tinta y el papel, ¿no? En la firma y en la foto. Ya finalmente, la ministra de Economía, señor Matius, ¿a usted qué le ha parecido la ratificación? Ha sido también bastante cuestionada algunas de sus decisiones.
Sí, yo honestamente confío en su capacidad, o sea, yo sí sé que es una profesional competente y que está haciendo un esfuerzo muy fuerte con todo su equipo para sacar adelante. Siempre pueden ser decisiones cuestionadas y por lo tanto el tema de la vocación de diálogo resulta cada vez más importante. O sea, cada vez que se toman algunas decisiones que la población siente que no han sido consensuadas, salta alguna crítica. Es bien difícil en esta coyuntura tomar alguna decisión que no tenga un lado de crítica. Cualquier cosa que se decida, cualquiera va a tener un lado de crítica. Yo creo que en términos generales, como economista, digo, las decisiones que se han ido tomando han ido en la dirección correcta. Simplemente, por ejemplo, ese cuestionamiento que mencionaba para Reactiva es porque si no ha llegado a quien debería llegar, tienes que generar los cambios y transmitirlos y comunicarlos adecuadamente para que tenga el impacto que se espera. Pero en principio yo sí daría un voto de confianza a la ministra de Economía. Bueno, al señor yo he tenido Molinari. la suerte de conocer a Tony Alba, ¿no? Y trabajar en el Ministerio de Educación. Ella estuvo trabajando en la parte precisamente de planes estratégicos y luego pasó al Ministerio de Economía. Y es una profesional muy competente, es muy capacitada, de buen nivel. Y probablemente comparto con Juan Carlos el hecho de que algunas medidas pues puedan ser cuestionadas o precisamente no impactaron como debían impactar, ¿no? Porque hubieron otros factores o otros elementos y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Cómo es que logramos? Y yo solo terminaría con esto, ¿no? Yo siempre, y en mi vida aprendí algo, cuando yo voy a tomar una medida es para qué la tomo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero con ella? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quiénes lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Es eso como nosotros deberíamos tomar las decisiones en el país, ¿no? Preguntándonos dónde vamos a impactar y hacia dónde vamos a ir. Gracias. Para finalizar, ¿cuáles serían los puntos claves en educación que tendría que plantear Walter Martos cuando pida el voto de confianza del Parlamento? Creo que tiene que ir primero a mirar y a ver cómo podemos recuperar en el mediano plazo, no en el corto plazo, ¿no? En el mediano plazo, la presencialidad en las escuelas, pero a partir del aseguramiento de la salud. Y para eso hay que preparar las escuelas, y para eso hay que preparar a los maestros, y para eso hay que preparar las condiciones. En el corto plazo, creo que hay que redistribuir los presupuestos del Ministerio de Educación precisamente enfocados en esa línea. No podemos estar contratando personal que no está cubriendo nada, ¿no es cierto? Cuando esos recursos los necesitamos precisamente para asegurar hacia futuro todo el tema de salubridad, todo el tema de educabilidad y todo el tema de ir metiéndonos en el tema de la virtualidad de la educación. Ese es el futuro, ya no hay marcha atrás. Olvídense de lo que hubo atrás. Hay que cambiar el chip en la gente. Necesitamos nosotros mirar el futuro cercano y el futuro hacia adelante. Y yo solo agregaría, hay que revisar nuevamente ese proyecto educativo nacional que se firma en una época de crisis de pandemia y que no está respondiendo. Es bien arriesgado, ¿no? Firmar hasta el año 2036 cuando ni siquiera sabemos lo que nos va a pasar el próximo año. Nada más, gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias. En Alemania acaban de cerrar las escuelas otra vez por el rebrote de la pandemia. Muy amable, señor Juan Carlos Matius, gracias por los comentarios. Y el señor Molinari, muy amable, hasta una nueva oportunidad. Economía, salud y educación, pilares dentro de nuestro país.